Bueno, a mí me dan 10 minutos, espero aprovecharlos al máximo. Yo analizo, ¿dónde estábamos hace 30 años? En la prángana. ¿Qué pasó después de los 30 años lo que empezaron a hacer? Pues cogieron los chigres de pueblo y a sacarles impuestos y a poner como si fueran el macro o el árbol. ¿Por qué la gente tiró a la ciudad? Porque en los pueblos se vivía de la subsistencia, se vivía con 2 o 3 vacas y había que trabajar los 30 días del mes, los 360 días del año. Entonces, claro, aquello era muy incómodo, pagaban 20.000 duros, como dijo Linares, marchamos para Ensidesa y a ganar allí un buen sueldo, trabajando y teniendo vacaciones. Es decir, ¿qué pasaba siguiendo un poco los esquemas? En el 81, no estoy hablando del siglo pasado, llega la luz a Sotres y otros muchos pueblinos. En el 82 se empieza a visionar la zona, mal llamada zona del Oriente de Asturias, porque el Oriente queda en China. Aquí estamos en la comarca de los Picos de Europa. Entonces, resulta que con la televisión ven lo del asunto de lo guapo que era nuestra zona a raíz de la Vuelta a España, y entonces tuvimos la suerte que en el 89 vino el Papa a dar unas bendiciones. En el 90, a través del programa, viene el programa Líder, que lo diseña Jaime Izquierdo, lo apoya Trevín, hasta les dieron un premio, y entonces resulta que empiezan a andar el programa Líder con un fulano singular, por no decir un foquete, que lo único que hacía, como no sabía, era meter a la gente en unos embolados del demonio, y aquello del Líder fue tirando a trancas y barrancas, y al final, bueno, valió para mucha gente que les decían que les iban a dar, y los metían en unos embolados del demonio. A Dios gracias, pasados los años, eso del Líder se fue mejorando. En el 98 se crea el parador de Cangas de Onís, que ya se arma otra, porque el parador de Cangas de Onís se pelearon Marqués con Cascos, asuntos de que si tú te casas, no sé qué, eran muy amigos, y aquí se armó la de Vámonos Juana, pero se logró que el parador de Cangas, durante los 2 últimos años, sea el primero de España y no tiene ni campo de golf ni piscina. ¡Qué casualidad! Después, en el 2001, se hace el túnel a Bulnes, porque claro, aquello había que subir con un burro, y ahí no subió ni el demonio. A través de ese túnel de Bulnes, pues resulta que se generó y vive más población del asunto del turismo, que era lo que se podía hacer. Entonces, otra vez siguen con el tema del Líder, y lo que buscan es todo turismo. O sea, pasamos de la mina, que hay que cerrarla, de la industria, coño, que no va, y ahora vamos a hacerlo todo, el turismo, hay que hacer turismo. Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a hacer turismo, casas rurales, no sé qué, no sé cuánto, pero sin ton ni son, sin hacer una programación. Oiga, usted quiere una casa rural, con usted no sé cuánto. Un desastre. Pero bueno, como no había nada, pues se fue haciendo y se fue ganando, y es evidente que con lo de las casas rurales y el turismo, aquella zona que estaba en la prángana empezó a entrar en el mundo. ¿Dónde estamos hoy? Pues hoy todos los que dijeron estamos en la muerte, poco a poco, de todo lo que se hizo, porque lo que se hizo sin ton ni son y tira que libres. Así nos va. Entonces, ¿dónde está el tema de Asturias, que dicen, coño, es que Asturias queda lejos, no hay que... De eso nada. Ustedes van a Figueras y tienen unos astilleros que le ronca el mango, que hacen barcos para todo el mundo, y resulta que no tienen ni hierro, pero lo hacen. Los pueblos no es que se mueran, los matan los diferentes partidos políticos, pero es que no sé si caerán en el asunto que el PP-PSOE lleva llevando el negocio desde el año
desde la de Conchinchina, llevan 30 años ahí. Y entonces resulta que iban a ser para no... ¿Qué coño? Se hicieron con un puesto de trabajo pistonudo, metieron a toda la familia y todos los que tenían al lado de funcionarios y ala. Después, como se intenta crear el campo que estamos hablando, llega el tema de los quesos, ¡ay, fenómeno! Ahora que lleguen los lobos y hay que mantenerlos, porque dicen los ecólogos que no ecologistas, son dos cosas diferentes, que hay que mantenerlos. Lo que no sabe la gente de la ciudad es que cuando el lobo entra, que por cierto ahora ya entra de día con descaro, se lleva por delante una serie de ovejas y las que quedan tan las pruebas queden muertes para toda la vida, mueren de miedo. Después quedó muy guapín eso de los plumeros, esos de la Pampa, que dicen que ahora van a quitar, hombre, muy guapos, y llenaron todo aquello de plumeros, con lo cual eso de sacar del agro hierro y lo demás, nada de nada. Evidentemente, todos los chigres cerraron, después llegan los ganaderos, antes tenían 6 vacas, 7, o qué va, ahora hay que comprar cuota lechera, y compran cuota lechera que ahora la quitaron, pero les perres como los bancos, no los devuelve nadie. Y luego empezaron a dar subvenciones sin control, le tira que libras a mí me dieron, a mí no sé qué. Vamos, unos hábiles, estos gobernantes, que todo el mundo está esperando que sea el paradigma. Aquí van a hacer los políticos, van daos. Total, que ahora se les ocurrió la bombillada de que como los pueblos están, vamos a dar 25.000 euros para que la gente vaya allí y tal. ¿Pero qué coño vamos a dar? Usted lo que tiene que coger son casas cerradas. Bien, usted quiere la casa cerrada, 3.000 al año. No la quiere, como eso de las herencias. Sencillísimo. Ahí mete un punto de esos de los 426 que no hago nada y digo, 426 que te doy y 400 que tienes de trabajar, ya te arreglas, manín. Con lo cual, ¿qué pasa? Que ese despoblamiento igual empieza a ser problemático, porque me da a mí que las ciudades plantar tomates en la terraza lo veo como muy mal. ¿Qué se fue haciendo en la zona que conozco algo? En la zona que conozco algo, lo que se fue haciendo es decir, vamos a dar los medios que hacen falta para que la gente quiera venir aquí, unos a plantar tomates y otros a tener industrias de alta tecnología como en Cabranes, que resulta que las portan a todo el mundo porque tienen fibra óptica y con la fibra óptica pueden trabajar y luego la gente llega allí, queda, meco, esto es guapísimo, compren una casa y fijamos población porque tienen una autovía que antes no la había y tienen una carretera muy buena que llega, con lo cual miren ustedes de qué manera más sencillona vamos fijando población. Pero obviamente eso a los que mandan PP, PSOE no se les puede pasar por la cabeza porque llevan tantos años en el negocio y les va tan bien que no hacen nada, o con teretinos. Total, que llegan ahora a la última bombillada y dicen, el cucho hay que quitarlo por ¡buah! Cucho no sé qué, esto no se puede regar, vale, allá vamos. Eso de paraíso natural, mentira, es paraíso matorral, porque prenden una cerilla en Llanes y llega hasta Luarca o hasta Navia. ¿Por qué? Ahora empiezan a decir, coño, los montes se pueden aprovechar y vamos a hacer lo que hagamos, estoy viendo. Y que me quedan 50 segundos, veo. En total, la gente quiere vivir de los políticos y lo tiene claro. Los que viven de los políticos son los bancos y demás. Para poder fijar población en Asturias hay que, a los que cobran esos de los 426, darles una casa y que empiecen a trabajar, que aquí trabajar no quieren. En el campo hay que trabajar bastante. Vale, buenas tardes.